o Aristóteles sin Platón y sin Sócrates, ¿no? El mundo clásico. Bueno, me quedo con esas tres ideas para luego para allá. Vamos a pasar ahora al siguiente ponente, a José Antonio Martín Caro, cuando quieras. Muy bien. Bueno, antes de nada agradecer al Instituto de Ingeniería por organizar este tipo de eventos y a todos ustedes por la atención que me van a prestar. Efectivamente, hoy me ha tocado hablar del riesgo. Es un tema muy sugerente dentro de esta jornada de ingeniería y emprendimiento. No sé si estaré a la altura, pero sí que quería intentar dejar claro desde el primer momento que el riesgo es algo positivo desde mi punto de vista y aparte que es totalmente innato a nuestra formación y a nuestra profesión. He querido traer esta foto, que es la construcción del puente de los franceses, de la línea Madrid-Hendaya, 1856, donde se puede ver varios aspectos del riesgo que siempre nos rodea. El riesgo de los... Casi... Nada. El riesgo de los banqueros franceses que financiaron la construcción de esta línea, que como saben nació como privada. El riesgo de los ingenieros cuando destimbraban estas grandes bóvedas. Y el riesgo de los operarios que trabajaban en unas condiciones diferentes a las que tenemos ahora. Pues el riesgo, yo desde luego siempre lo considero como algo positivo en el desarrollo profesional nuestro. Tampoco me considero que estoy ni en edad ni condición de dar recomendaciones generalistas o estratégicas, pero sí que es verdad que hace 2 años el IES, la Escuela de Negocios, nos hizo un caso de estudio de nuestra empresa. Y en ese momento surgieron un montón de reflexiones que creo interesante compartirlas. Intentaré hablar del riesgo en el origen, cuando alguien decide emprender, como ha dicho Oliva, comenzar una nueva aventura. Hablar también del riesgo durante las etapas de crecimiento, que para mí es donde más riesgo hay, porque es donde más fácil se puede cometer errores, básicamente porque no estás demasiado concentrado en tu coherencia. Y luego también, mínimamente, el cómo afrontar el riesgo en estas fuertes situaciones de crisis, ¿no? Nosotros tenemos una trayectoria profesional no demasiado larga, pero que nos ha permitido vivir los 3 riesgos, ¿no? De montar, fundar la empresa, crecer durante unos años y encontrarnos ahora esta situación, ¿no? Como decía, para mí el riesgo es positivo, es algo inherente a la profesión. De hecho, elegir una carrera como la nuestra hoy en día no parece que sea una actitud que no conlleve riesgo, no tiene un retorno fácil, no tiene un retorno económico ni social inmediato, exige mucho esfuerzo. El mero hecho de elegirla tiene un riesgo. Aparte, creo que sí que es un aspecto que debemos de mejorar los ingenieros en general o los técnicos, como queramos llamarlo, que es el riesgo en el sentido de apostar lo que ya tenemos consolidado, ¿no? No sé si nos jugamos todo, pero sí que es verdad que emprender significa arriesgar, ¿no? Y a veces los ingenieros, no me atrevo a generalizar, pero sí quizás el entorno en el que yo me he movido, nos cuesta mucho arriesgar lo consolidado. Tu sueldo, tu trabajo, tu comodidad. Y esa es una barrera básica que debemos vencer todos, independientemente que la ingeniería no es nuevas tecnologías, ni informática, requiere otro tipo de emprendimiento, pero sí que creo que todavía hay mucho hueco para emprender en este sector, porque desde luego es una oportunidad única para hacer lo que a uno le gusta, es un motor de mejora y además hay una cosa que creo que los ingenieros hacemos muy bien y por eso deberíamos de tener un papel social más activo hoy en día, que es cuantificar el riesgo, ¿no? Nosotros nos gusta el riesgo, pero nos gusta saber dónde nos metemos. Hacemos miles de estudios para intentar cuantificar el riesgo de las operaciones. No hablo solo económico, sino en general. Nos gusta hacer números, nos gusta probar nuestras teorías, ¿no? Por lo tanto, pienso que tenemos que volver al riesgo, ¿no? Dentro de los primeros momentos de emprender hay una situación de vértigo, ¿no? Y uno debe hacerse una serie de preguntas que en nuestro caso fueron básicamente las 4 que tenéis en la diapositiva. La primera pregunta que nos hicimos es qué razones hay para montar o emprender una nueva sociedad en un sector tan hiperconsolidado como es la ingeniería, ¿eh? No es lo mismo, como digo, emprender en un sector novedoso, ya lo decía Steve Jobs, ¿no? Donde la diferencia entre el bueno y el malo es el 1000%. En la ingeniería la diferencia del producto buenísimo al producto medio es apenas una diferencia del 15%. Luego, tienes que tener razones de verdad para montar una compañía en un sector consolidado. Y en esto sí que quiero hacer una observación. Es un sector consolidado, pero como todo sector vivo es un sector dinámico y por lo tanto cambia y hay que estar atento a los cambios.
La estrategia, qué estrategia uno sigue o qué herramientas comerciales, financieras tiene a la hora de tomar estas decisiones, qué herramientas tiene a la hora de acotar este riesgo inicial. Y luego dos reflexiones que para nosotros fueron básicas y que además se enlaza bastante con lo que ha dicho Oliva, que es crear un equipo. Es decir, la soledad es buena, es necesaria, pero de vez en cuando conviene tener socios, ¿no? Y hay que tener compañeros de viaje. Y en una empresa de ingeniería, y en nuestro caso era de consultoría, el valor humano era fundamental. Por lo tanto, para nosotros crear un equipo potente ha sido siempre la mayor prioridad. Y luego otras cosas, otro aspecto que creo que es básico para el éxito de un negocio hoy en día, arrancando de cero como fue el nuestro, es compatibilizar la investigación con los proyectos profesionales. No solo porque esté de moda, no solo porque den financiación. Creo sinceramente que si una parte de tu trabajo no está dedicada a innovar, ya no me atrevo a decir investigar, tienes pocas posibilidades de éxito. Bueno, las razones, de las miles de razones que seguramente hay para montar una compañía en un sector consolidado, o estas razones que te ayudan a pensar que el riesgo lo tienes controlado y es acotado, pues lo primero es hacer lo que te gusta. Nuestra carrera es vocacional. Yo creo que casi todos que hemos elegido una carrera de ingeniería es porque nos gusta, básicamente. No es porque pensemos que vayamos a ganar muchísimo dinero o por otras razones. Creemos que el que es capaz de soportar y aguantar con cierto disfrute esta profesión es porque le gusta. Creo que además emprender te ayuda a gestionar mejor tu independencia. Creo que además es una buena manera de probarte a ti mismo y a tus teorías, ¿no? Creo que hay una satisfacción real al crear algo, y desde luego hay un aspecto que no debemos olvidar nunca, que yo siempre lo digo, que es más riesgo, más dinero, y eso también lo tenemos que tener claro. O sea, emprender, como ha dicho Oliva, es montar, no es autoempleo, es intentar generar algo, y por lo tanto tiene que tener objetivos empresariales, ¿no? Luego ya veremos cómo se combinan esos objetivos empresariales dentro de otras variables que yo creo que también hay que meter en el saco. La estrategia. Esto es una cosa bastante divertida. Cuando se hicieron el caso de estudio, se demostró que no tuvimos ninguna estrategia inicial, no entraba dentro de lo que es el canon de un caso de estudio en un máster, donde te empiezan a hacerse un plan de negocios. No habíamos hecho absolutamente nada. No teníamos ni estrategia ni comercial ni financiera. Sí que teníamos claro 3 o 4 cosas que a la larga se han demostrado que eran básicamente, que eran más o menos válidas, ¿no? Teníamos claro que había que trabajar directamente para el cliente final, no ser desarrollistas de trabajos, porque eso al final yo creo que coarta mucho tu libertad. Teníamos claro que había que investigar, trabajar y volver a investigar. Cuando digo investigar, no quiero ser pretencioso. Yo quiero pensar que es innovar, que es copiar con un cierto criterio. La investigación es una palabra demasiado importante como para pensar que la puedes hacer desde el primer momento de arranque. Requiere un montón de inversión. Pero sí que es verdad que podemos innovar. La ingeniería, desde luego, puede innovar todavía mucho. Y luego teníamos claro que queríamos trabajar en nichos de mercado especializados, porque si entras a tratar servicios generalistas en un sector tan consolidado, la única manera de competir es en precio y en, si acaso, agilidad. Luego lo íbamos a tener bastante difícil. Entonces, elegimos siempre la especialización versus los servicios generales. Preferimos hacer 4 cosas en cualquier sitio del mundo e intentar hacerle todo a un mismo cliente, que por desgracia había sido el modelo muchas veces de desarrollo de empresas de ingeniería. Luego, una cosa que salió también a colación y que les hizo mucha gracia es que yo siempre he pensado que cuando emprendes, sobre todo en las etapas iniciales, tienes que tener una mentalidad que es un híbrido entre un cazador-recolector y un agricultor, ¿no? Tienes que sembrar, no todo es inmediato, hay que sembrar, hay que tener cosas a medio plazo, hay que dedicarse tiempo a la formación, al conocimiento de clientes, al conocimiento de otras materias, como decía Oliva, derecho, económicas, en fin, cosas que estamos un poco más cojos en la empresa, pero también tienes que tener mentalidad de cazar, porque muchas veces si no cazas, no comes. Y tienes que tener esa mentalidad, tienes que confiar en tu lanza, tienes que salir al mercado haciendo buenas ofertas, tanto en España como en el extranjero, e intentar llevarte el gato al agua. En ese aspecto no hay que ser tímido, me refiero que sí que tenemos potencial, y lo veréis ahora en algunos ejemplos que voy a poner, como simplemente habiendo desarrollado un proyecto de España, nosotros hemos podido transponerlo y desarrollarlo a administraciones internacionales. Un aspecto, para evitar esta soledad que decía Oliva, nosotros siempre pensamos que nuestra sociedad es una sociedad profesional, es consultoría, no es construcción, ni es industrial propiamente dicha,
pensamos que el partnership tenía que ser desde el principio. Y de hecho, una cosa bastante curiosa, que siempre la resalto, normalmente cuando se crean los perfiles de las empresas, se decide básicamente qué sector quieres trabajar, se hace un plan estratégico y a partir de ahí intentas contratar a gente interesante o que te cumpla esos perfiles de una manera más o menos clara. Ese ha sido el modelo que ha funcionado, yo creo que hasta hace pocos años. Nosotros desde el principio hicimos otro radicalmente diferente. Era, si encontrábamos a alguien que pensábamos que era muy interesante, le fichábamos, independientemente que le necesitáramos para la cosa inmediata de los proyectos, ¿no? Básicamente era reunir gente, por supuesto, dentro del sector de la ingeniería, no fichábamos a... Pero no era alguien que cubriera un espacio de necesidad inmediata. Esa era un poco la idea. Pensábamos que si reuníamos a gente interesante en la empresa, podríamos afrontar con mayor agilidad y con mayor cintura procesos de crisis como el que curiosamente luego nos ha pasado. Claro, para eso necesitábamos personas con inquietudes relacionadas con la investigación y con una mentalidad técnico-comercial, o sea, básicamente imposible, ¿no? Ese perfil pues, no existe, pero bueno, siempre hay que intentar perseguirlo, porque sí es verdad que si eres capaz de conseguirlo, tu estructura de trabajo es muy horizontal, no necesitas cargarte de estructura vertical, sino puedes tener una estructura, una respuesta de trabajo muy ágil. Y luego el otro aspecto que tuvimos claro siempre desde el principio es la investigación y los servicios profesionales. Yo siempre he pensado que estudiar era algo bueno, no solo bueno porque sea de frutos en una empresa, es decir, de réditos empresariales, creo que se puede apostar, como digo, hay que sembrar a medio plazo, sino sinceramente pienso que es bueno para la persona, es decir, el tener un poco de tiempo para pensar es bueno, siempre que lo combines con un poco de tiempo para trabajar, porque si no las cosas no cuadran a final de mes. Entonces siempre hemos buscado un equilibrio entre la teoría y la práctica. Intentamos tener un proyecto de investigación al año con una administración e intentamos hacer proyectos. Eso nos ha servido para desarrollar herramientas y metodologías que seguramente el día a día de trabajo no te permite, porque ya sabemos en el sector en el que trabajamos y las premuras que hemos tenido hasta hace poco tiempo, donde las cosas se tenían que hacer de manera casi inmediata. Por lo tanto, estos programas informáticos de estructuras antiguas las pudimos hacer porque previamente veníamos de la universidad y habíamos hecho proyectos de investigación donde, aunque fuera con muy poco dinero, se nos había financiado una etapa de estudio, ¿no? El riesgo en el crecimiento, como decía, yo creo que es casi la etapa peor, porque es la etapa donde estás menos obligado a reflexionar y a pensarte menos en las decisiones que tomas. Y aquí, aunque esto también es un poco provocador, yo siempre he pensado que no es necesario que dentro de los objetivos de una empresa, cuando los fijas al final, al principio de año, facturación y beneficio tengan que ser el total o el que guíe absolutamente la empresa, ¿no? Fijaros que no digo ya solo facturación, sino digo también incluso beneficio, porque la realidad ha demostrado en el mercado español que la ingeniería, el beneficio inmediato, pues ha derivado a lo mejor en situaciones poco sostenibles. Crecer también tiene un riesgo a perder independencia comercial y financiera, tienes que empezar a pedir ayudas y es un aspecto, no digo una cosa que no tengas que hacer, quiero decir que es una cosa que tienes que sopesar. Y luego hay un riesgo real de engordar que no es crecer, ¿no? Nosotros tuvimos un problema, lo cuento siempre como anécdota. No conseguimos, el país hubo una época que demandaba más ingeniería, más ingenieros que ingeniería. La ingeniería demandaba demasiados ingenieros. No teníamos en España, al menos civiles, de caminos, ingenieros suficientes. Nosotros llegamos a tener un húngaro, 2 alemanes, 2 italianos y 2 portugueses. En ese ámbito de intentar encontrar personas que aunaran. Ahora, por desgracia, España es un país muy pendular y ahora estamos en una situación radicalmente diferente, donde en el mercado hay, creo que, ingenieros de una valía extraordinaria, pero en el momento de crecimiento puedes llegar a pecar en ese sentido, ¿no? Y es un aspecto que nos preocupa. Nosotros, de las 3 áreas estratégicas que trabajamos, que es la nueva construcción, pues crecimos, como es lógico, ¿eh? Esta foto es la Expo de Zaragoza del 2008, es una obra interesantísima, brillante, grande, que tenía retos tecnológicos, constructivos, de plazo, y lo pasamos fenomenal, fue un proyecto interesantísimo. Pero era 2008, ya se veía el final de ciclo
Ahora estamos proyectando y construyendo una obra casi igual de singular, que es la nueva sede del BBVA con el CERCO de Neurón para el banco. Es una obra de entidad similar, pero está claro que no va a tener continuidad. No creo que vuelva a hacer una obra de esta entidad en el futuro. Quiero deciros que hay que tener mucho cuidado cuando uno crece en qué sectores crece o pensar qué va a hacer en ese sector dentro de 5 años. Por el contrario, siempre apostamos por áreas de la ingeniería, que aunque fuera un sector consolidado, pensábamos que teníamos un hueco real. Una de ellas ha sido siempre la gestión y el mantenimiento de infraestructura, donde a pesar de los recortes que ha habido, sigue habiéndolos por desgracia, incluso en este área, que es el mantenimiento, ha tenido una trayectoria de tecnificación importante. Realmente lo que pasa es que empezamos a tener un patrimonio de infraestructuras muy grande y el dinero que se maneja en la conservación y en la reparación empieza a ser muy grande, por lo tanto la ingeniería que maneje ese presupuesto empieza a ser importante. Nosotros apostamos por este sector hace tiempo y hemos desarrollado con las administraciones ferroviarias, las concesionarias, la Dirección General de Carreteras, ingeniería relacionado con el mantenimiento. Es menos glamurosa porque no se inaugura, pero es quizás más interesante porque es como trabajar de médico y te permite estudiar a los pacientes desde su momento de gestación, su conservación, haces proyectos de reparación, de adecuación, de traslado, de demolición, en fin. Hay todo un mundo que no acaba cuando la infraestructura está hecha. Esto lo hicimos en España, incluso hemos trabajado fuera con concesionarias españolas. Este es un proyecto que hicimos con Cintra, cuando compró la Indiana Toll Road, desde Chicago, Indiana, donde, para dar ánimos, diré que la ingeniería española está bastante a un nivel muy bueno, incluso bastante por encima del nivel anglosajón americano. Por eso colaboramos. También tiene una derivada que es la consultoría especializada. Hay todo un mundo de sistemas de información geográfica, sistemas, bases de datos, informática aplicada, quiero decir con esto que la ingeniería no se acaba con la obra nueva, hay todo un sector detrás que va a requerir de nuestro trabajo. Y hay otro sector que nosotros hemos trabajado mucho y siempre digo que es un sector que ha estado en manos de otros técnicos, más relacionados con la arquitectura o otro tipo de geógrafos, que es el patrimonio cultural, y que de verdad deberíamos también entrar de lleno. Nosotros hemos tenido varias experiencias en España y una internacional que os comento que ha sido muy interesante. Este es el castillo de Santipetri, que está en una isla al sur de Cádiz. Hay un montón de estudios que hay que hacer relacionados con los materiales, la geología, la estructura, el medio ambiente, la durabilidad del tema y requieren nuestro trabajo. Nosotros, este proyecto lo hicimos y lo coordinamos nosotros, no hubo arquitecto, por decirlo de alguna manera. Y este es otro que quería traer, es un proyecto que hemos hecho con la UNESCO en Erbil, en el norte de Irak, que es una zona que tiene otros riesgos, además del innato de la profesión, y que de nuevo hemos hecho un montón de trabajos de ingeniería relacionados que generalmente pasan desapercibidos, pero que de nuevo es un foco de trabajo, de estructura, de sismo, de geología, que requiere nuestra colaboración. Lo digo para dar ánimos, porque entiendo que ahora parece que se acaba el mercado, y yo lo que creo es que el mercado ha cambiado, no es que haya acabado. Y por último, 2 reflexiones, y ya termino, con qué hacer, cómo lidiar con el riesgo en las situaciones de crisis. Lo primero que se le antoja a uno es diversificar el negocio, ¿no? Para tener varias opciones, y creo que también eso hay que pensárselo mucho, porque si eres coherente con lo que hemos dicho hasta ahora, deberíamos solo diversificar en aquellos sectores donde nos consideramos especialistas o aportamos un valor añadido. Y además tenemos un riesgo de empezar a ser competencia de nuestros clientes y socios, ¿no? Y eso el empresario tiene que tenerlo muy claro. No puede montar un departamento de arquitectura si está trabajando con Herzog o con Rafael de la O, ¿no? Porque puede perder el cliente. Y en la internacionalización también hay un riesgo. Las ingenierías, el sector nuestro, tiene claramente una vocación internacional, no es algo nuevo. Yo creo que nuestras empresas llevan saliendo desde que yo era pequeñito, de los años 80, hemos salido fuera. Ahora parece que hay otro boom de nuevo. Y para los pequeños, para las empresas medianas y pequeñas como las nuestras, sí que es verdad que nos lo tenemos que pensar porque no tenemos músculo financiero y tenemos que tener muy claro dónde vamos, ¿no? Nosotros, desde luego, abogamos por ir a concursos internacionales especializados, donde hay todo un mundo y os puedo asegurar que se pueden ganar. Hay que buscarse socios internacionales, en vez de socios en Andalucía o en Barcelona, hay que buscarse socios en diferentes partes del mundo. Y luego hay que hacer un seguimiento de los grandes clientes españoles, que los tenemos y muy buenos, y además son muy pequeños. Y eso es todo.
muchas gracias. Bueno, si alguna conclusión podemos sacar es que quien no arriesga no gana. Mayor riesgo, mayor ganancia. Y hay algunos puntos clave sobre la conferencia que me gustaría resaltar. En primer lugar, la necesidad que tenemos todos de salir de nuestras zonas de confort y de hacer que nuestro equipo salga de esa zona de confort para asumir el riesgo y arriesgar lo ya consolidado. Un aspecto clave me parece que has apuntado de gestionar el cambio que es imposible sin una coalición rectora, sin un equipo que te permita gestionar dicho cambio y una visión compartida, y refrendando esa idea también de que la ingeniería forma parte de la marca España. Todo ello es necesario, pero es imposible sin tiempo para pensar. Yo creo que muchas veces no nos detenemos lo suficiente, y sobre todo en la institución en la que estamos ahora mismo, pues todos tenemos que tener claro que necesitamos tiempo para pensar, folios en blanco que rellenar, libretas sobre las que escribir. Bueno,